Buenas noches compañeros, soy Solange Karine Parales Gualteros. A continuación les voy a presentar mi proyecto de cátedra unadista en lo que tiene que ver con incursión en la cultura digital. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la unidad 3, incursión en la cultura digital. Primero que nada les voy a hablar de qué es la cultura digital. La cultura digital es todos los medios que utilizamos hoy por los cuales nos comunicamos, los cuales nos facilitan mucho más las opciones de educación. Por ejemplo, lo que es la computadora en primera instancia, lo que es el celular, lo que es la televisión, porque este es un medio de comunicación que podemos observar directa o indirectamente. Bueno, la incursión en la cultura digital es el proyecto del cual les tengo que hablar hoy. Para mí la incursión en la cultura digital es muy importante, ya que por medio de muchas de las personas que no tienen acceso. ¿Y por qué me voy por este lado? Porque para mí es muy primordial la educación. Las personas que no tienen acceso a educación, se les pueden facilitar muchísimo más las cosas. Las personas que de una u otra manera piensan o creen que no pueden acceder a una educación, sea por motivos económicos, por motivos de tiempo, la cultura digital o la educación a distancia, que también la podemos llamarla así, porque de una u otra manera la educación a distancia hace parte de lo que es la inclusión digital. Nos puede brindar una gran formación, aunque para muchos es muy dudable lo que es la formación a distancia, pero en realidad la formación a distancia es uno de los métodos actuales con más validez y con más acogidas en Colombia, y no solo en Colombia sino en el mundo. Bueno, hablar de educación a distancia es hablar de la UNAD, lo que quiere decir que incursión en la cultura digital es hablar de la UNAD, porque la UNAD es una de las universidades en Colombia que nos permite estudiar a distancia, y no solo en Colombia, sino también en el exterior, en el extranjero. La UNAD es la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta es una de las pocas universidades que es totalmente a distancia, que podemos encontrar que es totalmente a distancia en Colombia. Bueno, incursionar en la cultura digital es hablar de todos aquellos métodos que utilizamos nosotros como estudiantes de la UNAM para realizar nuestros trabajos, para de una u otra manera comunicarnos con nuestros docentes o tutores, para comunicarnos entre compañeros, ya sea por medio de las computadoras, ya sea por medio de los celulares, como lo dije anteriormente. Entonces, hablar de educación a distancia es hablar de la UNAM, hablar de incursión en la cultura digital es hablar de la UNAM. ¿Por qué es tan importante la incursión de la cultura digital en la educación hoy en día? Porque hablar de incursión en cultura digital es hablar de una u otra manera de educación. Pues como podemos observar hoy, los estudiantes se les facilita mucho más aprender por medio de una computadora, aprender por medio de un medio digital, ya que nos facilita mucho más el aprendizaje, nos hace mucho más fáciles las tareas. Entonces, hablar de educación es como hablar de incursión en la cultura digital y de lo que nos enseña y lo que aprendemos a diario de lo que es la tecnología. Bueno, claro está que para un aprendizaje por medio de la tecnología o por medio de la cultura digital, como es la educación a distancia, para un buen desarrollo de esto se necesita de unas metas y de un manejo óptimo de lo que es el aula como tal. Es por eso que para todo estudiante es fundamental proponerse unas metas, unos logros y unos propósitos y hacer práctica de estos, porque si en realidad nos ponemos a estudiar sin tener un propósito o unas metas o logros en sí, no vamos a lograr nada. Para lograr
un entendimiento total de lo que es la educación a distancia como tal, es necesario de estos. Claro está que para un aprendizaje óptimo de la educación a distancia es necesario tener unas metas claras, unos propósitos y unos objetivos, porque si uno entra a estudiar en lo que es educación a distancia y no tiene sus metas o sus propósitos claros, no va a llegar a ningún lado. Para tener un buen desarrollo de nosotros como estudiantes, en lo que es, como lo dije anteriormente, educación a distancia, es necesario de estos propósitos, es necesario tener un buen manejo y saber hacer buen uso de lo que es la cultura digital, y saber manejar de una u otra manera nuestros horarios, nuestro tiempo, y saber tener claras las ideas de cómo queremos que nuestro tiempo se divida en las áreas y en las cosas y necesidades que tenemos que hacer a diario. Porque si nosotros entramos a la universidad y no tenemos nuestras metas planteadas, no tenemos nuestros objetivos, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso digo, es necesario tener nuestras metas y nuestros objetivos claros, incluso a la hora de ingresar a una página o a una red social. Porque si nosotros ingresamos a hacer un trabajo, nos ponemos a dar mal uso de lo que es la cultura digital, a estar pendiente de nuestro celular, a estar pendiente, no vamos a obtener ningún final, ni vamos a realizar nada por estar pendiente de lo que es, entonces, de lo que no es necesario en ese momento. Entonces es necesario tener un buen uso de lo que es la cultura digital como tal. Bueno, como les dije anteriormente, yo decidí hacerles conocer mi proyecto por medio de lo que es la educación a distancia, ya que este es un método que se encuentra totalmente integrado en lo que es incursión en la cultura digital, ya que por medio de la educación a distancia, o mejor, por medio de lo que es la cultura digital, nosotros podemos tomar nuestras clases, ya que para un estudio o una educación a distancia es necesario de este mecanismo y de estas tecnologías. Bueno, como les venía diciendo anteriormente, para uno poder estudiar a distancia es necesario de unos aportes y de unas metas y de unos propósitos claros, porque realmente la educación a distancia depende de nosotros, de las metas y los propósitos que nosotros tengamos y del tiempo que nosotros manejemos y cómo lo sepamos manejar. Entonces es necesario tener unos objetivos claros como profesional y ver cómo esas metas y esos propósitos nos aportan a nuestro bien común, a nuestro proyecto de vida. Bueno, ya para culminar les quiero hablar de lo que son la inclusión de la cultura digital y de lo que son las TIC en la educación virtual y cómo estas nos benefician en la educación virtual. Bueno, las TIC son las tecnologías de comunicación e información. Es todo aquello que nos ayuda de una u otra manera a comunicarnos o a informarnos. Son prácticamente todas esas nuevas tecnologías que se están viendo o que estamos utilizando a menudo. Estas cada vez son más esenciales en nuestro desarrollo como personas, se hacen más esenciales en nuestro diario vivir, nos hacen una vida más práctica y mucho más fácil y versátil. ¿Esta cómo nos beneficia en la educación virtual? Pues por medio de esta podemos comunicarnos con el tutor, por medio de esta podemos comunicarnos con los compañeros, porque si en realidad no existieran estas tecnologías, la educación a distancia no existiera, ya que gracias a esta es que se ha desarrollado y se ha venido desarrollando la educación a distancia. Entonces, este es mi proyecto, espero les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo.